Romanos 9:15. Dice así la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Oremos. Padre Santo, que estás en el cielo, Señor bendito, gloria a ti, mi Rey. Gracias a usted, Señor, por este día, Padre Santo, que nos ha permitido llegar hasta aquí, Padre Santo. Sea usted bendiciendo esta palabra, Señor. Sea usted abriendo nuestro entendimiento, Padre Santo, para que tengamos, Señor, ese regalo, Padre bendito, Señor, de vida eterna que usted ha prometido, Señor, a los que cumplen su palabra, Señor bendito. Gracias le damos, Señor, por todas las almas que han llegado esta mañana hasta aquí, Señor, por todos los que vendrán, Señor, por aquellos que han de ser salvos, Padre Santo. Denos usted, Señor, ese Padre Santo, don, Padre bendito, de hablar su palabra con denuedo, Señor, para que aquellos, Señor, que aún están, Señor, indecisos, sientan, Padre Santo, la fe, la fuerza que hay en usted, Padre Santo, del cambio de vida, Señor, de la transformación, Señor, por medio de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias. Amén. Y amén. Se pueden sentar, hermanos. Bendito sea el Señor. Traigo una palabra que el Señor me ha regalado y he puesto como nombre también: Dios es amor, el amor de Dios para su pueblo. Este tiempo que él de Moisés, ¿verdad?, cuando había, por ayuda del Señor, sacado al pueblo que estaba en Egipto, aquella ocasión en que Moisés subía al monte, ¿verdad?, a recibir las tablas de la ley. Ustedes habrán leído que el pueblo ahí, cuando se había quedado por bastante tiempo solo, que había durado bastante tiempo Moisés ahí en el monte, empezaron a sentir aquella necesidad, ¿verdad?, de hacer, decían ellos, dioses, ¿verdad?, para que lo sacaran de ahí. Y quitaron el oro que traían las mujeres, los hombres, y lo fundieron, ¿verdad? Y dice que de aquella fundición salió un toro, un becerro de oro. Y entonces, ¿verdad?, empezaron a adorarle. Inclusive hasta el nombre de Jehová le pusieron. Bendito sea el Señor, Padre Santo, que nos perdone, Señor, por aquella ocasión en que le fallamos al Señor. Venía Moisés bajando con las tablas de la ley y se encuentra aquel acto, ¿verdad?, de aberrante, de adorar a un becerro, de dejar la fe verdadera, tantas proezas que el Señor les había mostrado, y aún así, como dice la palabra del Señor, un pueblo duro de cerviz, un pueblo duro de cabeza, un pueblo que no entendía, porque ante sus ojos el mar rojo se había abierto, ante ellos infinidad de proezas, de milagros se veían. Bendito sea el Señor. Y aún así fallaron. Y quiebra Moisés aquellas tablas, ¿verdad?, de la ley, y sube después al monte de nuevo a pedirle al Señor que tenga misericordia de este pueblo, que se compadezca de él, que no lo destruya. Bendito sea el Señor. Moisés intercede para con Dios, ¿verdad?, por el pueblo, y le dice: Señor, quiero que perdone a este pueblo. Y de no ser así, dice Moisés, borre mi nombre de su libro. Padre Santo, el amor de un líder, ¿verdad?, por un pueblo,
Pero Dios todo tenía planeado. Dios lo sabe todo. Dios es misericordia. Oh, bendito Señor. Lo que Moisés pedía era que Dios cargara con la miseria de ese pueblo. Bendito sea el Señor. Pedía perdón por ese pueblo. Es decir, que Dios cargara con ese pecado, ¿verdad? Como lo hizo aún mucho tiempo después, que la promesa del Señor son para siempre. Porque el Señor mismo, ¿verdad? Vino para cargar con el pecado del mundo. Vino para hacernos dignos de estar ante su presencia, a pesar de nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Éxodo 34. Del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, Señor. En el versículo 7 aparece una frase que perdona la iniquidad, dando a entender que Él carga, que Él lleva. Bendito sea el Señor. Esto se explica mejor en el versículo 53, 11 y 12 del libro de Isaías. En el versículo 50, capítulo 53 del libro de Isaías. Vamos ahí, hermanos. Versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito sea el Señor. Vamos a entender, hermanos, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su amor por nosotros, por este pueblo, por nuestras almas, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos lleguemos a tener ese entendimiento, el conocimiento del amor de Él, para que podamos ser salvos, para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Gloria a usted. En el Evangelio de Juan 1:29 nos dice del Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Y aún siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Gloria a usted, Señor. Gloria a usted. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a Él. Denle fuerte este aplauso, porque solamente Él es digno de toda honra y de toda gloria. Oh Padre bendito, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos fallado
Y aún así, Señor, tú nos perdonas una y otra vez. Y Él está siempre ahí, con los brazos abiertos, esperando que nosotros lleguemos ante Él, que le pidamos perdón. Tenemos que entender qué es la misericordia. ¿Cuál es la misericordia del Señor? Misericordia. Bendito sea el Señor. El diccionario describe la misericordia como la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Su etimología, su raíz de latín miserere, que quiere decir miseria, necesidad, cor o cordis, que quiere decir corazón, y eia, hacia los demás. Y esto significa la misericordia, tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Bendito sea el Señor. La palabra hebrea rachamim suele traducirse por misericordia, y un examen de este término ayuda a resaltar todos sus matices y significado. Y este verbo racham se define como sentir o irradiar afecto entrañable, ser compasivo. Bendito sea el Señor. Por eso cuando uno se acerca al Señor con un corazón sincero, con un corazón abierto, podemos sentir ese calor abrasador de Él. Podemos sentir el amor que Él irradia por su pueblo. Podemos sentir la cercanía, el amor de Dios por la salvación de nosotros, para que nosotros podamos entender cuán tan grande es que aún Él mismo bajó para ser hombre, y que nosotros fuéramos capaces de llegar a entender ese amor. Bendito sea el Señor. Dice un teólogo que los que desean disfrutar de la misericordia de Dios deben buscarle con una buena predisposición de corazón y abandonando sus malos caminos y aquellos pensamientos malos también. Si nosotros queremos que la misericordia de Dios nos alcance también, nosotros tenemos que llegar al Señor aceptando sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y alejando de nosotros todo pensamiento contrario al pensamiento de nuestro Señor. Toda maldad de nosotros se tiene que alejar. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que concientizarnos que sin esa lucha de dejar que la carne gane sobre lo espiritual, no podemos alcanzar la misericordia de Dios. Tenemos que sacrificarnos, hermanos. Tenemos que sacrificar esta carne, porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero hay una carne que se niega a hacerlo. Y cuántas veces preferimos nosotros doblegarnos ante ella. Ciertamente el camino de Dios es difícil. El camino de Dios no es fácil, hermanos. El camino de Dios está lleno de pruebas, pero dice el Señor en su palabra que no hay prueba más grande que la que Él ponga en cada uno de nosotros, porque Él nos conoce a la perfección y Él sabe que nosotros podemos pasar esa prueba. Así que cuando usted sea aprobado, tenga esa fe en el Señor de que usted podrá dar ese salto y poder salir avante, poder salir adelante, poder salir victorioso en el poderoso nombre de Jesús. Todo lo que nos falta, hermanos, es fe. Bendito sea el Señor. Vamos a ver Mateo 5:7. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.
Dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a ti, Señor. Señor, aleluya. Tenemos necesidad del perdón de los pecados. Sí. Por eso el Señor mandó al Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros nada más tenemos que dejar a un lado, ¿verdad?, esa arrogancia y acercarnos al Señor. Acercarnos para tener ese contacto con Él, esa comunión con Él. Lo que Él demanda de nosotros es que nosotros lleguemos a tener esa misericordia también, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a ti. Tenemos que también ser, así como el Señor da misericordia, el Señor también pide que nosotros demos misericordia. Para tener salvación solamente hay un camino, y el Señor es el camino. Dice Él: yo soy la verdad. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, mi Rey. Únicamente tenemos que conocer esa verdad, que es nuestro Dios, porque Él es la verdad y es el camino. Y no podemos llegar allá sin conocer lo que hizo el Señor por nosotros. Tan grande fue su amor por este pueblo, por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros reconozcamos en Él el sacrificio eterno y único que Él hizo para que nosotros alcanzásemos la salvación. Por eso tenemos que conocer de ese sacrificio. Tenemos que conocer de su lucha para que nosotros fuéramos salvos. Que nunca tiremos, hermanos, la oportunidad de una salvación tan grande con tan solo abrir nuestro corazón y declarar con nuestra boca el amor a nuestro Señor y decirle a Jesús: oh Padre bendito, Padre de toda la gloria, yo te acepto y te reconozco a ti, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Padre Santo y perdonador de todos mis pecados, porque no hay otro camino más que el camino del Señor. Para que podamos nosotros entender, ¿verdad?, ese misterio de que Dios mismo tomó ese velo de carne y se hizo hombre y sufrió por nosotros azotes. Oh Padre bendito, cuánto sufrimiento, y a Él no le importó, con tal de que nosotros fuéramos salvos. Gloria a ti, Señor. Sin embargo, muchas veces, hermanos, ¿cuánto de nosotros, por tan solo una mirada mala o por tan solo un gesto, nace en nuestro corazón como un veneno, como una llaga, y no sentimos misericordia, no sentimos el perdón por nuestro prójimo? Debemos de reconocer eso, hermanos, de sentir algo de aquel sufrimiento que el Señor tuvo, y que aún a pesar de tanto desprecio, Él dijo: por alguna alma yo me estoy salvando. Pero no fue por una, fue por todas las que lleguen a Él, por todas las que se sientan victoriosas, por todas las que declaren que hay victoria en el nombre de Jesús, por todos nosotros los que estamos aquí, hermanos. Por eso nosotros debemos de comprender ese amor tan grande que el Señor tuvo y dejar a un lado todo ese sentimiento ajeno a la voluntad de Dios, y que nos acerquemos a Él con seguridad, que nos acerquemos a nuestro Señor con esa confianza
de que vamos por el buen camino, de que así como nosotros sentimos por el prójimo, quizás el prójimo también siente por nosotros. Bendito sea el Señor. Que sintamos esa necesidad, ¿verdad?, de llegar a nuestro Señor. Fíjese, la palabra del Señor, hay dos ejemplos claros de cómo puede ser uno salvo acercándose al Señor, o cómo puede uno recibir condenación. Cuando Zaqueo busca de Jesús, ¿verdad? Cuando Zaqueo busca de Jesús, que sube hasta aquel árbol también para mirarle. Y Jesús va a su casa y el Señor mismo dice: la salvación ha llegado aquí. Y Zaqueo lo acepta, porque Zaqueo siente ese amor, ese calor del Señor. Hay salvación cuando uno deja entrar a Jesús en su corazón, cuando uno deja entrar, que el Espíritu de Dios entre nosotros y nos abrigue y nos transforme y nos cambie y nos haga nuevas personas. Gloria a ti, Señor. Gloria a usted, Padre Santo. Pero también hay condenación cuando el Señor se acerca a nosotros y le rechazamos. Llegó aquel joven rico con el Señor y le dice: Señor, todo lo he cumplido, la ley le he cumplido. ¿Qué necesito yo, Señor, para ser salvo? Y el Señor, conociendo ese corazón, le dice: deja todas tus riquezas, véndelas y sígueme. Y aquel joven rico se dio la media vuelta y se fue llorando, porque su amor estaba en ese tesoro que es el dinero, y no en la salvación de nuestro Señor. Por eso debemos entender que no importa cuánto obedezcamos, no importa cuánto nos portemos bien. Me decía una persona: yo no necesito de ir a la iglesia porque yo siento afecto por los demás. Si alguien tiene necesidad, yo le extiendo la mano. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, porque sé que Dios, que hay un Dios bueno que verá lo que yo hago. Pero la Biblia dice claramente que aquel que no tenga a Jesús, que aquel que no haya declarado con su boca que Jesús es el Salvador, no tendrá derecho a entrar al reino de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, no importa cuán bueno uno sea, no importa cuán bien tú te portes o cómo cumplas tú con la ley, tu corazón debe tener ese Espíritu del Señor. Debes haberlo abierto para que Él entre ahí, para que Él more ahí. Esa es la necesidad que tenemos, de declararle a Él nuestro Salvador. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ver ahora en el libro de Oseas 6:6. Dice el Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo vuelvo a leer: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Tenemos que tener también ese conocimiento del Señor. Pero fíjese bien, hay un conocimiento, ¿verdad?, que nos enseña el mundo. Hay un conocimiento que se llama conocimiento cognitivo, y ese conocimiento es
el aprender las cosas que han ido pasando, ¿verdad? Por leer, por estudiar, por la experiencia de otros. Es decir, por ejemplo, un invento, vamos a suponer, una misma silla. Quizás una persona sola no fue capaz de crearla, sino quizás una persona primeramente hizo lo que sería un bosquejo de lo que sería una silla. Otra persona quizás le añadió una pata, otra le puso un respaldo y vino a hacerse una silla. O sea, ese conocimiento es el cúmulo, ¿verdad?, de experiencias, de técnicas aprendidas para llegar a hacer lo que es esa silla. Pero hay otro conocimiento que el Señor quiere de nosotros, que el Señor demanda de nosotros, y es el conocimiento de Dios en el interior de nosotros. No leyéndolo, no estudiándolo, sino experimentándolo. Que ese conocimiento crezca en nosotros, que nazca, que tengamos conocimiento de Dios, porque yo he experimentado la presencia de Dios dentro de mí, porque ha nacido dentro de mí el amor por el prójimo, porque ha crecido dentro de mí la misericordia para con los demás, porque el Señor me ha llenado de ese amor y de esa fe, para que yo pueda experimentar y decir: yo tengo conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas ustedes no habrán escuchado que dicen que la palabra del Señor tiene una infinidad de contradicciones, que la palabra del Señor no dice esto, no dice lo otro? Pero es que ellos tienen solamente ese conocimiento que el mundo da de la palabra del Señor, y ellos no se han metido dentro de lo que es el fuego del Señor, de lo que es orar aquí al Señor y buscarle con amor y buscarle con ansiedad y pedirle que sea Él llenando, que sea el Espíritu de Dios, como dice, llevándonos a todo conocimiento y a toda verdad. Alabado sea su nombre. Ese es el conocimiento que Dios demanda de nosotros, que nosotros lleguemos a tener ese conocimiento de Él, que nosotros podamos un día saber valorar el sufrimiento de Cristo para llevarnos a su gloria. Conocimiento de saber de ese sufrimiento, de esa, oh Padre bendito, de ese tiempo en que fue vapuleado, Padre Santo, que fuiste azotado, Señor, que fuiste sacrificado y muerte de cruz, que derramó su sangre hasta lo último con tal de que cada uno de nosotros pudiera tener, oh Padre bendito, la salvación. Ese es el conocimiento que Dios demanda de nosotros, y no solamente el aprender su palabra, sino el que nos metamos en el fuego del Señor. Aleluya. Gloria a usted, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Vamos a ver ahora Romanos 10:9. Gloria a ti, Padre bendito. Dice el Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea el Señor. Nosotros, cuando llegamos a tener, ¿verdad?, ese conocimiento de Dios por experiencia propia, no porque nos lo contaron, no porque nos lo dijeron,
no porque lo leímos nada más, sino porque le hemos buscado, porque hemos comprobado en nosotros mismos que en Dios, cuando se le busca, hay una transformación, hay un cambio, hay una bendición que desciende de lo alto. Y sentimos la seguridad que aunque estemos pasando por pruebas, tarde que temprano vendrá la victoria en nosotros. Y gritaremos: gracias, Señor, bendito sea tu nombre, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Porque solo los valientes serán los que arrebaten el reino de Dios. Hay que ser valiente, hermanos. Hay que ser valiente para caminar este camino, para andar este camino del Señor. Gloria a ti, mi Rey. Para que el Señor nos ilumine, para que el andar en Cristo se muestre en nuestro andar, se muestre en nuestra presencia. Yo estoy seguro, hermanos, que a ustedes les identifican tan solo por su presencia, por su caminar, porque han buscado del Señor, porque el Señor está en ustedes, porque recitan su palabra, porque le piden al Señor cuando están pasando una congoja, cuando tienen una pena, cuando hay una dificultad, cuando sus hijos están pasando por pruebas también. Yo le aseguro que al primero que le piden es al Señor, al primero que acuden es al Señor, que es el que todo lo puede, porque no hay problema más grande que nuestro Dios, porque nuestro Dios es inmenso y tenemos que tener ese conocimiento del poder divino que hay en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Gloria a ti, Señor. Bendito sea el Señor. Abraham creyó a Jehová y le fue tomado por justicia. Bendito sea el Señor. La mayoría de nosotros creemos en Dios por la información que nos dieron. Pero Abraham, fíjense la diferencia, pero Abraham le creyó a Dios. Gloria a ti, Señor. Por eso Abraham es conocido, ¿verdad?, como el padre de la fe. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, llegamos aquí a los caminos del Señor ya con un conocimiento previo del Señor. Quizás habíamos experimentado algo, pero cuando llegamos aquí a arrodillarnos a la presencia del Señor, es cuando ese conocimiento se incrementa, se potencia, se hace mayor la presencia del Señor en nosotros, porque llegamos a experimentar la verdad de nuestro Señor en nosotros. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Bendito sea el Señor. Juan 17:13 dice: y esa es la vida eterna, que a ti que te conozcan, a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria a ti, Señor. Esa es la vida eterna. Gloria a ti, el que conozcamos a nuestro Señor. Cuando nosotros aprendamos de nuestro Dios, de nuestro Señor Salvador, vamos a tener esa seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, de que nosotros tendremos ese gozo de tener la seguridad de que seremos levantados. Y si morimos antes de que el Señor venga, acuérdese de una cosa: los muertos en Cristo se levantarán primero, y después los que hayamos quedado seremos levantados también para recibir al Señor en las nubes. El Señor es fiel, el Señor nunca falla, y si dio su promesa de que seríamos un día levantados,
tenga la seguridad de que así será. Y si el Señor viniera hoy, tenga esa seguridad de que seríamos levantados y en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serían transformados. Oh Padre bendito, cambiados a un cuerpo incorruptible, digno de estar en la presencia del Señor. Gloria a ti, mi Dios. Dios es hermoso. Dios es lo máximo. Dios es algo que nosotros tenemos que experimentar individualmente. Tenemos que doblegar la carne para que la presencia del Señor entre en nosotros. Y era precisamente lo que Pablo trataba de explicar en aquel versículo que habíamos empezado a leer cuando abrimos. Gloria a ti, gloria a ti. Fíjese cómo Pablo en el capítulo 9 dice, 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Gloria a ti, Señor. Los que son mis parientes según la carne. Hay dos muestras aquí, ¿verdad? Moisés que le decía al Señor: Moisés, si no perdonas a este pueblo, quita pues mi nombre del libro de la vida, de tu libro, Señor. Y Pablo dice también que él antes desearía ser anatema por amor a un pueblo. Muchas veces nosotros entonamos, ¿verdad?, himnos y decimos que nuestra vida damos por Dios. Pero en verdad, hermanos, pongámonos a pensar: ¿soy yo capaz de perdonar a mi hermano y extenderle mi mano si le he ofendido? Si no, entonces, ¿cómo es posible pues que diga yo que hasta la vida doy por Dios? Bendito sea el Señor. Gloria a ti, mi Rey. Porque solamente es con la llenura del Espíritu de Dios, con el conocimiento verdadero de la fe en Dios, del poder de Dios, que nosotros podemos proclamar esa victoria en el Señor. Tenemos que estar seguros que el Señor da al que le pide, y da en abundancia. Él da en abundancia. Como dice el Señor mismo, ¿verdad?, que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Él, pero que la pida así, ¿verdad?, porque el Señor da sin reproche y da en abundancia. Pero tenemos que aprender a pedir con fe, con fe en que el Señor va a darnos todo lo que le pidamos. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti. Si nosotros queremos que los demás sean responsables, primero nosotros tenemos que ser responsables, porque nosotros demandamos, ¿verdad?, responsabilidad a veces. Pero yo, ¿cómo voy a demandar responsabilidad, por ejemplo, a mi hijo, si yo no le he mostrado esa responsabilidad? Yo como padre, ¿verdad?, tengo que poner ese ejemplo en mi hijo, que si yo demando de él que él se porte bien, tengo que portarme yo primero bien, para que él vea en mí el ejemplo de lo que yo estoy pidiendo. Gloria a ti, mi Rey. Eso es la justicia. Eso es la justicia. El que yo quiera que los demás hagan lo que yo quiero. Precisamente sería, ¿verdad?, una injusticia
sería una injusticia. Que yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, no hagas esto y no hagas aquello, ya no veas tanta televisión, o ya no veas esto, ya no veas aquello, cuando yo mismo lo estoy haciendo. Esa es la injusticia. La justicia es que lo que yo demande de él, yo mismo lo haga. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Señor. Vamos a ver más a fondo esto en el libro de Miqueas. En el libro de Miqueas hay una bonita enseñanza. Capítulo 6, versículo 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bendito sea el Señor. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante nuestro Dios. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. El amar justicia, el hacer justicia, el amar misericordia. Y esa es la justicia. El que nosotros hagamos lo que deseamos que los demás hagan. ¿Cómo puede un padre que toma, verdad, pedirle a su hijo que no beba, que no tome alcohol, por ejemplo, si él no ha puesto ese ejemplo? ¿Cómo puede un padre enseñarle buenos modales a sus hijos si él no hace lo correcto? El hijo va a aprender lo que el padre le enseña. Es una injusticia los que los padres hacen, ¿verdad? Exigiendo cosas que ellos mismos no pueden hacer. Si queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan, primeramente nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Bendito sea el Señor. Y amar misericordia es que nosotros tratemos a los demás como nosotros queremos que seamos tratados. Ese es el amar misericordia. Que yo trate al prójimo como desearía que el prójimo me tratara a mí. Tengo que dar esa correspondencia ante el prójimo. Bendito sea el Señor. Y humillarte ante tu Dios, una de las tres cosas que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti. El humillarte ante tu Dios es, hermanos, fíjese bien, el que nosotros le sirvamos a nuestro prójimo como si le estuviéramos sirviendo a nuestro Dios. Ese es el humillarse ante tu Dios. Que yo pueda hacer algo por mi hermano con ese mismo amor, con ese mismo gozo, como si lo estuviera yo haciendo para Dios. Gloria a ti, mi Rey. Deuteronomio 7:9. Vamos a verlo. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios,
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bendito sea el Señor. Fíjese, otra vez lo voy a leer. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjese, esto es así. Que si yo guardo ese pacto con el Señor, si yo llego a saber de las cosas de Dios y amarle al Señor y serle fiel al Señor, hasta 1000 generaciones detrás de mí serán bendecidas por la mano poderosa de nuestro Señor. Gloria a ti, Padre bendito. Gloria a ti, Santo Dios. Ciertamente, hermanos, no es fácil caminar en los caminos del Señor, pero déjeme le digo esto: cuando usted se ha dispuesto a que la carne no lo controle más, sino que el Espíritu de Dios esté en usted y que sea Dios obrando en nuestras mentes, que sea la palabra de Dios dirigiendo. Lo difícil es eso, que nosotros nos mentalicemos de que una vez por Dios, con Él y para siempre, que no hay vuelta atrás, que no hay vuelta de hoja, que si una vez nosotros decidimos entregarle nuestra alma y nuestra vida a Cristo, que sea de una vez, por siempre y para siempre, que sea Él siempre rigiendo lo que hagamos, que sea Él dirigiendo nuestros pasos, que sea Él obrando en nuestras vidas, que sea Él gobernando en nuestros hogares. Un hogar en donde mora el Espíritu de Dios se siente. Un hogar donde Dios está puesto por sobre todas las cosas, donde el Señor Jesús es el que dice ahí la última palabra. Y me digo así porque cuando yo voy a hacer algo que no está conforme a la ley que el Señor ha establecido, y esto es tomando nada más los 2 mandamientos que Él ha dejado como regla máxima: amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces todo será transformado, todo será con... Oh Padre Santo, bendito sea tu nombre. Todo es posible para con Dios, todo es posible dentro de Dios. Aún, hermano, aún el sufrimiento, cuando se tiene a Dios, se puede llevar. Porque dice su palabra, ¿verdad?, que nosotros nos gocemos aún en las pruebas, en medio de las tribulaciones, sintamos ese gozo y declaremos que el Señor es el que puede todo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Basta ya, hermanos, de que dejemos de quejarnos. Basta ya de que hoy voy a tener esto, o mañana me va a pasar aquello. Dejemos a un lado todo eso y pongamos a Dios por enfrente de todo, declarando que Él es el depositario de toda nuestra fe y de toda nuestra esperanza, porque no hay nadie más poderoso que Dios. Dios todo lo puede. Tenemos que declararlo. Tenemos que poder, hermanos, tenemos que poder avanzar. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Y si Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyese no se perdiera, mas tuviese vida
eterna, ¿cómo no nos ha de dar todas las cosas? ¿Cómo nos ha de dar todo? Solamente nos falta eso, pedir con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la ola de mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado hacia otro. Tenemos que tener esa fe de que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie más poderoso que Dios. Ahora, hermano, levántese y diga: Dios conmigo, hoy y siempre, Dios por delante, y todo lo que haga de aquí en adelante será siempre en el nombre poderoso, en el nombre de Jesús, porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de dominio propio, Padre Santo, para que en su nombre todos podamos hacerlo, para que en el poderoso nombre de Jesús proclamemos victoria hoy y siempre. Gloria a Él. Declárele, hermano, que usted está en victoria. No más lloro, porque no habrá crujir de dientes en los cristianos. No habrá crujir de dientes en los que sienten amor por el verdadero Dios, por el Todopoderoso, porque nosotros tenemos una fe, una esperanza de vida eterna. Gloria a Él, a su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Basta, Señor. Basta, Padre bendito, Señor. Hoy, Señor, me he levantado y te he declarado, Padre Santo, como mi único y suficiente Salvador. Porque tú eres, Señor, la luz, Señor, que ilumina mi camino. Oh, gloria a ti, Padre bendito. Porque como dice su palabra, lumbrera es pasos tu camino, Padre Santo, lumbrera a mis pies tu palabra, bendito Dios. Gloria a ti, mi Rey, gloria a ti, tu palabra. Oh, gloria a ti, Padre Santo. La palabra del Señor tiene poder. Pero tenemos que aprender, hermanos, que no es nada más el tener aquí la palabra del Señor, sino que la tenemos que llevar en el corazón. No tenemos que cargarla nada más o leerla sin meditarla. Tenemos que hacer que este conocimiento de Dios entre en nosotros y que el fuego de Dios nos abrace y nos purifique y nos haga renacer, porque hoy nuevas criaturas somos. Todas las cosas pasadas han quedado atrás. Hoy somos nuevas criaturas en el Señor. Somos nuevas criaturas en el Señor. Todo lo pasado ha quedado. Oh, bendito Señor, ha quedado ya atrás. Ahora levántese y proclame el nombre del Señor y declárese vencedor ante toda prueba. Declárese vencedor ante toda angustia. Declárese vencedor ante toda enfermedad. Que en el poder de la palabra del Señor hay salvación, hay sanidad, hay prosperidad, hay, oh Padre Santo, bondad, hay amor, hay gozo, hay felicidad. No dejemos que el enemigo entenebrezca nuestro entendimiento. No dejemos que el enemigo entre y se apodere de nuestra mente. Esta mente es de Cristo y para Él y por Él es que pensamos. Y todo lo que haga, dígalo hoy en el poderoso nombre de Jesús, porque ese nombre nos ha sido dado para que todo aquel que en Él cree tenga poder. Porque en el nombre de Jesús, sépalo bien y que lo sepa el enemigo, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y por debajo de ella. Alabado sea su nombre. Gloria a usted, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Declárese vencedor. El enemigo no podrá jamás contra nosotros. No hay cosa que usted no pueda hacer en el poderoso nombre de Jesús. Declárese vencedor hoy y siempre. No más tristeza ni más dolor. Hay solución a todo en el nombre de Jesús. No sea usted angustiado por aquella enfermedad, por aquella pena.
En el nombre de Jesús, declárese sano, declárese vencedor. Tenemos victoria en el Señor. Y no solamente eso, tendremos ese gozo de decir presente cuando allá se pase lista, porque el Señor hoy ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. El Señor hoy nos ha declarado salvos. El Señor hoy nos ha declarado salvos. El Señor hoy nos ha declarado prosperados. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a usted, Señor. Gloria a usted. Bendito sea su nombre. Alabado sea, Señor. Gloria a usted. Aleluya. Gloria a usted. Gloria a usted. Voy a pedir a mi hermano pastor que continúe con el servicio. Le doy las gracias, hermanos. Y hay victoria en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Dios, aleluya. Grande es el amor de Dios. Cuántos, aleluya, le adoramos por su misericordia. Gloria al Señor, qué hermoso es sentir su misericordia. Aleluya. En el nombre de Jesús, Él está en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Dijo el salmista: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son su día, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aleluya. Y los que se acuerdan, gloria al Señor, aleluya, de su pacto y lo guardan, gloria a Dios, aleluya. Cuando nos acordamos de nuestro Dios, aleluya, cuando nos acordamos de su ley, de su palabra, cuando la ponemos por obra, gloria al Señor, aleluya. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía Jehová, porque David reconocía la misericordia. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Qué bueno es el Señor, aleluya, gloria a Dios. Dijo, aleluya, Pablo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia como Sodoma, escuche bien, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pero la misericordia de Dios, cuando miraba que el pueblo fallaba, aleluya, los castigaba, los disciplinaba, pero siempre dejaba un pequeño remanente, siempre dejaba, aleluya, un pequeño grupo, aleluya, de Sodoma, de Gomorra. No hubo esa misericordia que tuvo para con Israel.